Entonces, continuamos con esta segunda parte del video. Entonces, resulta que ya cómo se construían las sociedades, esta canalización que en algún momento Excelente. logré conectar. Este sería el título del video, Sí, Sociedades Coherentes. sí, sociedades coherentes. Y de frente hablando, ¿cómo es la estructura? Ya. Sucede que cuando nosotros alcanzamos nuestro nivel natural, sino un nivel nuestro nivel natural. Aclaro, nuestro nivel natural no lo vamos a desarrollar en el colegio. No lo vamos a desarrollar en la universidad. Son aspectos extremadamente limitados de nuestra potencialidad. Sí lo logras cuando empiezas a entender tus emociones, tu mente, tu energía, tu cuerpo, meditación, espíritu. Ahí te empiezas a ver y desde ahí rescatar los otros aspectos, lo que te interese de ello, maravilloso. Lo que te interese del colegio como más allá como el contenido de la información, lo que te interese de la universidad como contenido de información, maravilloso. Pero en sí no tienen la capacidad de despertarte el potencial. Entonces, hablando del potencial humano natural, conocerse, empiezas a tener más aptitudes que están en nosotros. Aclaro, están en nosotros esas aptitudes. Que están durmiendo. Que están durmiendo, pero están. Es como decir, oye, cualquiera que empiece a hacer algún tipo de ejercicio se va a volver bueno en ello, algún tipo de disciplina deportiva se va a volver bueno en ello. Sí. O sea, si tú tienes, por ejemplo, sobrepeso y empiezas a alimentar tu cuerpo de manera diferente y empiezas a hacer ejercicio, ¿te puedes volver un deportista de élite? Sí. Sí puedes, está ahí el potencial. Solamente que lo tienes camuflado y estás pegado en otro tipo de actitudes. Bueno, entonces, este potencial está y cuando se activan estos potenciales, uno comprende lo que habíamos estado hablando antes, la espacio de tu ser, que podríamos llamarle campo áurico, por ejemplo. Percibes tu entorno, ya tu cuerpo no es solo tu forma de verte a través del pensamiento. Yo soy Adolfo, el personaje espiritual que medita y soy un sanador. Ya, esa es mi idea de lo que tengo según podría haber sido. Soy un ingeniero informático, soy un mecánico, ahí me estoy identificando con el pensamiento. En este caso, cuando tú trasciendes ya al pensamiento, no te identificas a través del pensamiento para la existencia, logras percibir, escuchar que es el femenino conmutado con el masculino, entonces tienes tu sensor y tienes la energía que activa el sensor. Entonces, ¿qué haces? Te das cuenta que hay una manera de percibir la información y logras, como ya tienes las dos perspectivas, sentir cuando es algo muy simple, lo hacemos todo el cotidiano. Aquí tengo una taza, este sería el recipiente, el femenino. Adentro le pongo el líquido, que en este caso va a ser el juego del masculino, el activo que va a entrar allá. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo un vaso y soy consciente de la taza, cuando se me empieza a derramar, soy consciente que se derrama, así que lo lleno hasta el punto en donde se llena y soy consciente también que elegí el recipiente adecuado para que tenga el contenido que sí puedo procesar. Entonces, eso está muy interesante. Entonces, conociendo mi recipiente, conociendo mi femenino, mi espacio, sé cuánto puedo activar dentro. Sé que si le pongo de más se me va a derramar. Y ese derrame, por ejemplo, si hago hirviendo, me voy a quemar y me va a hacer daño. Las sociedades coherentes tienen extrema noción del femenino. Extrema noción del femenino. Absoluta claridad. Nosotros tenemos un 0,1% de claridad del femenino. O sea, el feminismo nos acerca al femenino. Como todavía estamos en la energía masculina, el feminismo se comporta, tiene las características logísticas de movimientos masculinos. Sí. Conéctate al femenino, seas hombre o mujer. Da lo mismo, conéctate al femenino. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de esta experiencia, si no te estás perdiendo la existencia. Y te da la capacidad, o sea, la capacidad está... Te da la capacidad, o sea, el femenino es una tremenda capacidad. O sea, yo para poder entenderme, para poder estar en paz en mi vida y salir de mi depresión y
entender los estados más elevados, sublimados de conciencia, si es que no es porque di con eso y empecé a entender el femenino, empecé a cultivar, a cultivar, a cultivar. Esa fue la otra parte que me faltaba, porque el masculino estaba muy desarrollado, porque esta sociedad lo tiende a desarrollar mucho. Lo equilibré, sí, y le di espacio a mi femenino, y ahí fue, wow, maravillosa potencia, y todos estos entendimientos vinieron. Era como si tuvieras mucha electricidad en tu cuerpo, como para una generadora de electricidad, una tremenda batería que te daba para un celular de vida infinita, pero no tenías el celular. Claro. No tenías el espacio, entonces tenía una tremenda batería ahí y no tenía dónde llevarla. Entonces cuando apareció esto, apareció el femenino, y me di cuenta que le puse eso al femenino, la batería ahí, y apareció todo, y pude explorar el cuerpo, la corporalidad, y vi que había lleno de aplicaciones y situaciones, y era una tremenda herramienta, y ahí se complementaron las dos. Entonces no es que sea negativo tampoco el masculino, sí es maravilloso. Como energía, como esencia. El hombre y la mujer en su máximo estado igual, si es volver a enamorarnos del hombre y la mujer. Tenemos pésimos conceptos, y esto lo sé por todas las heridas que han pasado, por todas las terapias que he hecho. Hay pésimo concepto interno entre hombres de mujeres de hombres, y de uno mismo hacia como la mujer. El yin yang interior. Si tu visión de la mujer es desagradable, tienes temas con tu femenino. Si tu visión del hombre es desagradable, tienes temas con el masculino. Porque al verlos reflejados en la expresión física de un tipo de energía. Entonces, si tú tienes temas con tu padre, tienes temas con tu masculino. Si tienes temas con tu madre, tienes temas con tu femenino. Si tienes temas con tu pareja femenina, etc., ¿no? Entonces, al recuperar estos espacios, al hacerte consciente de esto, tú percibes tu existencia como entre un sonar y un ¿Cuenco? Ya, podríamos decirlo un cuenco, sí. Entonces, me gusta ese ejemplo. Eres un cuenco en resonancia, y a la vez eres llamémosle el palito, sería el masculino, que hace el sonido y va ahí haciendo vibrar el cuenco, porque eso es lo que recorre. En el fondo, el cuenco tiene, es idéntico cómo funciona, es otro símil de lo que hemos estado hablando. Está el cuenco, el cuerpo, y viene el masculino a recorrer el cuenco, y por eso lo impacta, y lo que hace es lo explora, y ahí el cuenco, que tenía toda esa potencialidad, pero estaba ahí en inquietud, se expande y te dice: eso es lo que soy, gracias por recorrerme. Porque el cuenco le agradece al, no sé, voy a llamarle palito, no tengo otro nombre, al palo con el que lo toca, le agradece porque gracias, porque me puedes mostrar mi forma, me muestras todo el potencial que hay en mí, que estaba en pausa, y entonces me permites autorrecorrerme. Y el otro, el palito, que no tiene la potencialidad que tiene el cuenco, le dice: gracias, cuenco, porque yo puedo explorarte a ti, y así me maravillo con lo que puedo ver en el universo. Porque el palito solo es como una persona, está solo. Y y en cambio el cuenco, claro, puede ser pequeño y todo, pero se expande. Exactamente. Y puede reverberar y expandirse. Claro. Trata de hacer reverberar el palo de la misma manera, y el palo en sí no te va nunca a generar ese. Sí, claro, no te va a generar nunca ese. Porque son aspectos diferentes. Te muestra similitudes. Hasta el palito, incluso hasta el palo, es incluso dentro de sí tiene el femenino. De hecho, en algo que aprendí en un estado profundo, es que el femenino llega hasta ser 99,9% femenino, y tiene ese otro por ciento es masculino. Y en este flujo del universo, lo que me enseñaron en esa visión, estado meditativo, era que, y desde allí me mostraban, y nacía, de ese pequeño por ciento, nacía algo que empezaba a crecer, y era el masculino, y nacía el femenino, y nacía en absoluto, y después volvía a aparecer, llegábamos al 99,9% del masculino, y aparecía ese porcentaje del femenino de nuevo, y así va, masculino, femenino, masculino, femenino. Es como el yin yang, en lo negro está lo blanco. Y viví ese símbolo, fue la visión que me entregaron en lo personal. Me quedó esta explicación para mi humano, cuando volví a hallar un estado sublimado, cuando volví, todo ese conocimiento muy impregnado en vibración, lo dije: me enseñaron, ahora entiendo el símbolo del yin y el yang, qué quiere decir.
en su estado más elevado. Y me quedó otra claridad. Lao Tse es quien escribió sobre el taoísmo. A mí me quedó claro que, claro, yo fui a tomar la misma clase que él tomó. O que llegué al mismo lugar que él llegó en algún punto y, por supuesto, él hizo toda esta expresión de ese lenguaje, pero me doy cuenta que es lo mismo, porque no es que yo acá comprendí ese símbolo, yo lo comprendí allá y cuando volví ahí entendí por qué lo dibujó, porque estaba allá, te lo dijeron. Si la inteligencia está allá, toda esta inteligencia que fue a buscar en mi caso el femenino, yo la encontré allá, no la encontré acá, la encontré en estados meditativos y pedía comunicarme con la parte femenina del todo, de la fuente, y eso ocupaba mi información y me la agrupaba y me mostraba distintos niveles de inteligencia. O sea, no fui yo acá como... La forma de aprender acá que tenemos es que aparece un libro, apareces tú, por ejemplo, y me cuenta algo y yo lo proceso con mi pensamiento y trato de hacer asociaciones y finalmente traigo un conocimiento fruto de mi estrujar esta... No. Ahí tú vas y claro, te dicen, tú ves en imágenes y ves en pensamiento. Los voy a ocupar yo, te dice esa gran inteligencia, y te voy a mandar información y te la voy a agrupar y te armo un cuento que tú no lo puedes armar y cuando te lo armas tú dices, wow, así que esto era... Y ocupa tu información para explicarte a ti mismo. Entonces, bueno, desde allí, desde entender eso, entiendes la espacialidad. Al entender la espacialidad, la sumas a la ecuación de la construcción de la sociedad, porque esa es la parte que no se entiende, y como no se entiende esta tecnología de la que estoy hablando, no podemos crear sociedades coherentes, porque se necesita esto para eso. Sin eso no es imposible. Ese es el primer paso, por eso es que me he extendido tanto. Pero es fundamental, es como las bases. Es fundamental, es lo que estaba diciendo un poco en la parte anterior, que es que sin útero, ¿cómo va a aparecer un bebé solo aquí? No necesita primero el universo donde va a ocurrir la experiencia de que estos otros microuniversos se van a encontrar. Pero hay un universo macro que contiene a este universo micro. Un útero conteniendo a un óvulo conteniendo un espermio, y el espermio dentro de sí teniendo otro. O sea, cada cosa tiene un dentro, un algo, dentro, un algo, dentro, un algo. Y todo esto tiene expansiones de lo mismo hacia afuera. Entonces, primero la expansión de la espacialidad. Cuando activas este sentido, te das cuenta que, así como el Wi-Fi, por ejemplo, sirve mucho para explicar esto, el Wi-Fi, tú pones el router del Wi-Fi encima de acá de la mesa y tiene una distancia de cobertura, por decirte 150 metros. O ponemos un cuenco, algo más armonizado, con un cuenco que es más armonioso. Tú tocas el cuenco y tiene una tremenda apertura, pero también depende del tamaño del cuenco y la forma en cómo está construido, hasta cuánto su onda, que nosotros percibimos con la audición, podemos escuchar. Cuánto esta esfera, porque el cuenco lo hacemos sonar y es una esfera de sonido que se expande en todas direcciones, a dónde podemos escucharla. Vamos a decir que ese cuenco, el cuenco que estamos ocupando para este ejemplo, 10 metros. 10 metros de cobertura tiene este espacio expansivo. ¿De qué va a depender? De la idoneidad de los materiales que hay allí, del tamaño, de la impecabilidad que tenga, por ejemplo, en los elementos que va a tener para que sea... Porque mientras más cercano a eso, quizás llega a los 100 metros. Claro. Mientras más le falte aún por refinarse, 10 metros. Ya, perfecto. Y no es que sea malo o bueno, es que voy entendiendo la experiencia, como voy disfrutando este videojuego de la vida, que es la vida misma. Entonces primero entiendo que hay un radio de cobertura que se genera. En realidad es a nivel esfera, porque se expande a nivel esfera. Probablemente diga muchas veces círculo por asociaciones mentales, pero esto es una esfera. Entonces, cuando conectamos con el femenino, entendemos que no es solo acción, sino que es primero el espacio, el entorno. Entonces, lo primero que nos ocupamos es que en un estado pasivo, primero a nivel humano, a nivel mente, emoción, cuerpo, un estado pasivo, abrimos para que este círculo, esta esfera que estamos creando de conciencia, se sintonice en todos los presentes. O sea que lo primero es ir como el universo. Al principio, el universo, desde lo que entiendo yo por las informaciones que he recibido, el universo al principio es femenino. Entonces, ¿qué hacemos primero?
bueno, imitemos el universo, seamos femeninos, nos sentamos íbamos a ser 10 integrantes en esta sociedad. Nos sentamos los 10 integrantes en silencio a crear el universo. Si es reflejo de lo que ya está, de lo que ya se creó, vamos a decirlo así. Si este diosa hizo el universo siguiendo estos pasos, te está diciendo, oye, es que los pasos para crear algo, mira, partí así y hoy en día está todo un universo creado. Son los pasos de creación. Entonces imítalos. Ya. Entonces partimos en el femenino, nos sentamos todos en silencio. El ser femeninos nos va a permitir apreciar ciertos aspectos de nosotros y de el entorno que estemos proyectando cada uno de nosotros a nivel biológico, a nivel mental, a nivel espiritual. De allí va a haber una sintonización, va a decir que todos nuestros cuencos, esas 10 personas van a crear un cuenco y en ese cuenco está la vibración de esos 10. Puedo verlo incluso. Es loco, es maravilloso. Van a ser como los 10 metales con los que fue construido este cuenco. Esas 10 personas van a ser los 10 metales con los que fue construido. Están armonizados perfectamente en la proporción perfecta porque se están siguiendo los pasos de la creación de cómo se crea un universo. Entonces, al estar sintonizados allí, luego van a haber creado toda esta infinidad de posibilidades que vienen desde el silencio, que no se pueden pensar porque el femenino cubre un espacio esférico de información y la forma en que pensamos desde el masculino cubre un aspecto lineal de información. Entonces, ¿me entiendes? Que si aquí está la esfera, la línea ocupa solo este espacio, pero entonces nunca tiene la comprensión, la línea completa de la esfera. Entonces, por eso es que primero es la esfera. Después de haber creado el cuenco, se crea el palito con el que vamos a hacer resonar el cuenco. Por lo tanto, desde el primer paso, desde lo sutil, se crea ya la atmósfera, un tipo de inteligencia, un subconsciente colectivo, pero que fue creado con conciencia. Con conciencia. Así que literalmente es crear una inteligencia sutil, una inteligencia en el plano astral. Colectiva, que tiene un radio, ojo, tiene un radio. O sea, si tú te sales, vamos a decir que el radio era, ¿cuánto dije? 10 metros. Entonces, vamos a hacerlo más grande para que alcancen las 10 personas. Vamos a decir que eran 5 hectáreas. Ya, entonces, estas 5 hectáreas para estas 10 personas. Entonces, ahí está el radio de esta comunidad. Y te vas a dar cuenta que si caminas fuera de ese radio, te sientes más desnudo. Te sientes, siento que estoy conectando con otra inteligencia, una mucho más individual, como que te queda un residuo de la bendición de tu entorno donde venías, porque te cultivó, te heredó una inteligencia de todas maneras, que vive en ti. Gracias al haber estado dentro de este cuenco, se replicó el gran cuenco dentro de ti, así que esa inteligencia igual vive dentro de ti. Tú al salir de la cúpula ya no te estás bajo el techo de la cúpula, pero esa inteligencia está resonando dentro de ti. Entonces, es como cuando dicen, oye, este niñito, no importa el entorno donde lo pongas, está como bien cuidado, es como educadito, es como que está sanito por dentro. Porque todavía trae el residuo de un lugar donde se le heredó amor. Entonces no ha sido corrompido, no se ha corrupto con la información que hay afuera. Por supuesto. Por ejemplo, cuando hablabas de eso, yo me trae al presente el tema del barrio donde yo me crié. Ajá. Estoy en el barrio donde me crié y claro, como que me siento distinto, así como que en mi casa. Entonces, hola, sí, ¿no? Y me siento como más distendido, como más tranquilo. Y me pasó algo similar aquí, de hecho, en este cerro, como que también tiene una atmósfera de barrio. Sí, atmósfera. Si te das cuenta, es una atmósfera. Yo dije un cuerpo astral. Bueno, en una palabra más coloquial le llamamos atmósfera. Uno siente en el lugar donde entra atmósfera y dice, esta atmósfera es peligrosa, esta atmósfera es acogedora, esta atmósfera está tensa. Eso es percibir la energía, eso es percibir el plano astral. Lo que pasa es que no estamos invirtiendo el suficiente nivel de conciencia porque está apagado el femenino. No me voy para allá de nuevo porque si no voy a dar muchas vueltas por ahí, pero es eso. Entonces, primero esto, se crea este consciente colectivo desde el amor. Maravilloso. Entonces,
desde la inteligencia que recibí, que me decía, mira, es igual al óvulo y al esperma. Crea algo y crea esta explosión de conciencia y se genera un estallido, esta cúpula, esta esfera de esa sociedad, de esas 10 personas. Y alguien ha de ser el núcleo. Y el núcleo está compuesto por un femenino y un masculino. Porque es como ¿cómo se llama? Núcleo, electrón, protón, es la misma distribución. Tiene las mismas cargas. Entonces tú has de crear este núcleo y este núcleo es la fusión de todos estos aspectos. Entonces se generaban dos cuerpos idealmente que iban a sostener la conciencia. Pero esa era su función. O sea, así como está son como oficios, llamémoslo invisibles, por así decirlo. Es que está, por ejemplo, el que te va a recoger las hojas de la calle, el que te va a recoger los frutos, el que va a generar las canaletas, y tú vas a ver a dos, un hombre y una mujer, que van a estar sentados siempre haciendo nada, visualmente. O esos nunca hacen nada. Y les llevan comida, y les dan agua, y les dan todos los beneficios que todos tienen, pero esos dos nunca hacen nada. Son los inútiles de ahí. No, ellos están sosteniendo, ellos también tienen una labor. Sostener la conciencia idónea y mantener la pureza del núcleo. Porque si a algunos de los otros en las actividades, como están compartiendo con otros aspectos, por ejemplo, están compartiendo con una pala, un chuzo, el sol, otras inclemencias, puede que en esas inclemencias vivan un dolor que los confunda. Entonces, cuando suceda eso, van a acudir a ellos que tienen la conciencia impecable, porque se va a saber que hoy estoy un poco confundido. ¿Me puedes ayudar? Y van a estar esos dos ahí y lo van a ayudar a recalibrarse, porque como el consciente colectivo todavía tiene la inteligencia desde ese punto, entonces la masa crítica ya está. Entonces esa masa crítica te orienta al estado de salud y están esos dos encargados de sostener ese estado de allí, como los sabios, que era que tú reconozcas que esto también habita en ti. Es volver a encender la llamita que por algún motivo apareció el ego individual dentro de esta cúpula y se dio cuenta que se está separando y que la luz se le está apagando. Claro. Entonces, oye, se me apagó un poco la luz. Tranquilo, siéntate. Por los bordes claro, exactamente. Y se te perdió la brújula. Claro. Tranquilo, te ayudamos a recordar tu brújula. No es que, claro, no es que este hombre y mujer decían, ven con nosotros que nosotros sabemos y te vamos a iluminar. No. La función de ellos era ser bancos de memoria. Vibratorio. Entonces llegaban y le decían, siéntate y come con nosotros, probablemente, o siéntate y medita con nosotros un ratito. Y se empezaba a recordar de sí mismo, porque como esa vibración estaba en su estado nuclear, en el núcleo, donde está más concentrado el estado primordial con el que fue creado esta conciencia primaria, está ahí este estado de amor, esta vivencia clara. Entonces se replica en quien visita esto y se vuelve a nutrir de este conocimiento. Me llegó algo. Por ejemplo, Valparaíso, aeropuerto, la matriz, el sector de la matriz, interesante nombre, el sector fundacional. Y el sector, bueno, como uno podría decir con mucho amor, como más decadente. Ok. Pero se llama la matriz. Qué interesante. Estamos viendo eso. Si aplicamos eso, hace sentido que Valparaíso esté como esté. O sea que si se quisiera hacer un cambio, se habría de partir por ahí, probablemente. Entonces, ahí es ser consciente de esta arquitectura. Esta arquitectura yo no la saqué al azar, no fue como dije, voy a empezar a inventar cosas y voy a inventar este cuento que estoy inventando. De hecho, no tengo la capacidad de inventar este cuento. Así de frente no tengo la capacidad de inventar este cuento. Fueron los estados que me empecé a entrar que me empezaban a mostrar esta información. Y entonces, estos aspectos son claves, que existan estas fuentes para una comunidad pequeña de esas 10 personas, porque decíamos que el radio era pequeño. Tiene esta condicionante a medida que vayan existiendo y si se quiere vivir desde el amor, porque vamos a decir que esa semilla fue creada desde el amor, pero que todos sabían que no estaban en su estado más resoluto, todos sabían que
eran material en bruto, pero lo crearon desde el amor. Así que se va a ir puliendo esa sociedad, va a ir evolucionando. Claro. Y todo lo que les aparezca como ruido, saben que es el combustible que aparece en la identificación del ego para echarlo a la hoguera, y en esa hoguera cuando se encienda y se trascienda, todo el cúmulo crece. O sea, por ejemplo, vamos a decir que yo era uno de sus habitantes. Y yo estaba trabajando en la tierra, chuceando, y me entró la envidia del que está mostrando los bailes. Y por algún motivo me volví envidioso. Entonces digo, apareció la envidia. Llego a este concilio, a este hombre y a esta mujer, a hablar con ellos primero. Algunas veces va a ser necesario conciliar a toda la sociedad para elevar esta frecuencia, a veces particularmente, pero como es una esfera de conciencia, o sea, hay una inteligencia activa, es un sistema conectado con sistemas neuronales, psíquicos, todo está conectado, es un sistema biológico que para el ojo de estas sociedades que son solo masculinas, que el masculino no te permite ver, así que no hay clarividencia, se ve como gente sentada, por ejemplo, no vas a ver nada más que eso, ni vas a sentir nada. Solamente con la visión puedes complementar los dos aspectos. Entonces, llegas ahí y tú dices, sabio, sabia del lugar, oiga, yo me acabo de dar cuenta que me he puesto envidioso de esta persona que está bailando. Y te dice, perfecto, sublimemos esto, porque cuando apareció en mí el síntoma de esa sociedad, apareció en mí. Soy un síntoma de este sistema. Claro. Al proveerlo al suceso, es el sistema, o sea, son los 10 los que van a comprender algo sobre la envidia. No tuvieron que pasar los 10, pasé yo, lo ofrecí allí, lo meditamos, lo sublimamos, como es un consciente colectivo en amor y está conectado neuronalmente cada una de las partes. Cuando yo lo trascendí y entender cómo vivirlo, lo trascendieron las otras 10 personas inmediatamente sin siquiera haber pasado por la experiencia. Y en el caso contrario sería tú... Somos 9 ahora en la sociedad, y uno menos. No sé cómo vamos a cultivar la tierra o que era el que hacía ahí, pero no sé cómo lo vamos a hacer. Te matamos ya y... Se acabó la envidia. Se acabó la envidia. Se acabó la envidia. Si seguimos historia, tal cual como dices, somos 9, se acabó la envidia. Ahora apareció en el de allá. Somos 8, somos 5, y al final me tengo que terminar. Si yo fuera el último que hago, el que último quedó se tiene que autoeliminar a sí mismo para erradicarla de este mundo. Es una dinámica involutiva. Exacto. Lo dijiste tal cual. De pasamos a esto, a nada. Entonces, ahí está la evolución de la conciencia. Que está en nuestra naturaleza. Somos eso. Si lo que va pasando es que nos vamos recordando de lo que somos. Entonces, cuando esta inteligencia, con ese nivel de conciencia de los 10 en estas 5 hectáreas, llega a un nivel masivo, donde quiere decir que se pulieron todos sus aspectos y está radiante, rebosante de luz, viene un crecimiento, viene una ruptura de ese mismo... El cuenco necesita un cuenco más grande. Un cuenco más grande. Que vibra en un tono más alto. Y viene una transformación, así como la serpiente deja su piel y renace con una piel nueva para esto mismo. Ahí entonces se vuelven a comulgar todos, porque se saben que están en un proceso de muerte y nacimiento. Las dos etapas. Reconocen la muerte. Son sociedades que reconocen absolutamente la muerte porque saben lo necesario que es. Porque quieren van a llegar a un nuevo cuerpo y si no mueren, están sonados. Y las sociedades que no reconocen la muerte entran en decadencia. Inmediata. Llegan arriba, llegan al techo y no rompen el techo, bajan de nuevo. Llegan arriba al techo y bajan de nuevo. Entonces son 10 años de bacanes, 10 años de pésimo, 10 años bacanes, 10 años de pésimo. Bueno, entonces llega a ese punto y llegan a este momento crítico prohibido en amor. Entonces se sabe que viene eso. Entonces como se sabe que es un momento que va a haber mucha intensidad, ese día probablemente va a haber un cese de actividades. Se va a reunir en círculo toda esa comunidad y va a estar ahí de nuevo en el femenino. Porque ¿quién es la que da el parto? Si es un nuevo nacimiento, llegaron al límite de la guatita. Vamos a decir que esta comunidad partió el día 1, pasaron 9 meses y saben ahora que van a parirse ellos mismos como comunidad. Entonces como comunidad hacen un círculo y permiten que
ocurra este nacimiento, esta energía masculina se manifiesta en la inteligencia de cada uno de ellos, en la vibración mental, corpórea, emocional. Por supuesto que ahí uno va a pasar por muchas cosas, o sea, ahí uno va a ser sometido a grandes avenidas de vibración, pero como está el cuerpo firme y todo sólido y todo está el espacio, está la inteligencia, es un parto perfecto, es un parto idóneo, donde realmente ni siquiera se vive con dolor. O sea, porque si uno un parto con dolor a ese nivel social, todos agarrándose a combo, no, es que es tu culpa, es que al principio año tú hiciste esto. Sí, exactamente. Se destruye. No, por ahí todos pueden vivir la intensidad, porque se necesita vivir esa intensidad para que nazca esta nueva inteligencia y el cuerpo psíquico. Si hablábamos que eran 5 hectáreas que se lograban cubrir con este radio, crece y ahora son 10. Estamos en un parto. Es un parto. Social. Estamos en un parto. Sí, estamos en un parto. Un aborto. Pero como un parto sin conciencia, como doloroso. Sí. Ya. Estamos perdiendo cada cosa, pero... Puede haber un parto más, puede haber una transformación más armónica finalmente. O sea, no es necesario que 100%. estar gritando y afirmándose de que esto se está cayendo. No, porque de hecho, si hacemos eso, no estamos participando. O sea, por eso he hecho esta progresión así de clara. ¿Por dónde partió la creación de todo esto? Por los individuos conectados consigo mismo en amor, en claridad de conciencia, para manifestar algo que sea coherente. Entonces, el fruto comunitario nace por consecuencia de yo ser minicuenco. Lo que pasó es que al principio eran 10 minicuencos. Cada uno era un cuenquito. Y al todos golpear su cuenco, se unió hasta este volumen mayor. Se encontraron las frecuencias, que es una forma de verlo muy fácil, es en una fuente de agua. Vamos a hacerlo con 2 gotitas nomás, pero te daría la fuente de agua acá. Tú haces caer una gota de agua, haces caer otra gota de agua. Golpean ese impacto, la gota en sí, podríamos decir que es que es el impacto, y ese impacto hace y genera una onda que en el cuerpo de acá en el agua vemos la onda, pero algo me dice que eso es circular. Y esa onda expansiva, tú ves que se encuentra, y cuando se encuentra, ¿qué crea? Crea una tercera, la tercera fuente, que es el 3, la Trinidad, y te muestra, y nace, y ahí nace, aquí tenemos Padre, Madre, Hijo, nace, y esta que trae en sí, ¿qué herencia trae? Trae toda la herencia genética de la primera gota, más la herencia genética de la segunda gota, que no es primero y segundo, las dos fueron primero en el fondo, y este hijo que nace de la herencia de este y este con toda la intensidad, con todo el conocimiento de las 2 gotas anteriores. Ahora, en este caso, para hacer esta sociedad fueron 10 gotas. 10 gotas cayeron simultáneamente en un estanque que estaba nivelado y se encontraron en ese punto, y las 10 gotas se encontraron, y de las 10 gotas salió una gran fuente, una gran inteligencia, que lo que nace de ese estallido es el útero que va a envolver a todos. Es emocionante. Porque es emocionante, es apasionante. Yo hablo esto y es como el mejor videojuego de la vida. Es muy la vida misma. Emocionante. Y esa pasión sí se siente, ¿no? Se siente. Es como que le hablaron. Estamos hablando los dos, pero yo me estoy hablando a mí mismo y lo estoy haciendo contigo a la vez. Y es apasionante la vida, es apasionante vivir así la vida. Entonces, en esa es tan perfecto que ahí lo que hacemos, si lo pongo de una forma lineal media poética, es como: Madre, te pedimos, Gran Madre, te pedimos que nos envuelvas a todos tus hijos para crear un nuevo estilo de vida, una nueva vida. Eso es el reflejo de esas ondas expandiéndose, y que nazca una onda que nos envuelva a todos y nos unifique. Madre, refúgianos en tu gran útero, porque hay tribus que hablan así, y hablan por esta inteligencia de toda esta... Entienden esa personalidad comunitaria. Madre, envuélvenos en tu gran útero a todos estos 10 que estamos aquí, para que podamos ver con amor, sentir con amor, comunicarnos y crecer todos juntos. Claro, ahí tiene sentido hablar de un juntos, un todos, porque por la arquitectura que generamos, esa geometría y esa arquitectura nos incluye a todos. Pero si lo hacemos de la manera lineal, no cae nadie, nunca cae nadie. No, y es como fome. La linealidad es como no, frío, seco. Sí, porque la linealidad,
sí, esto no es por tirarnos mala onda a los hombres o a los padres, pero es como que le da al padre así que no cacha nada, da la función de alimentar a los cabros y es como que no sabe cómo alimentarlos y le hace la comida al uno y se le olvida al otro y oye, ¿dónde está el otro hijo? Y porque no está esa noción de apertura, no está esa noción del femenino. Entonces, cuando está esta forma carente, es cuando no vimos a la madre. Entonces a nosotros, precisamente en estas culturas, no nos enseñaron la madre, nos enseñaron solo el falo, y voy a poner el ejemplo de los 10, pero como si en el medio de esos 10 vamos a ocupamos un círculo, que igual eso ya es mucho más circular, pero vamos a hacerlo de frente. Sería una línea, ni siquiera sería un círculo, porque ahí no conocemos círculos. Haríamos una línea y habría un palo que apunta delante de nosotros. Pero resulta que estamos formados los 10 en línea, así como se vería esto. O sea, aquí están mis 5, un reloj, claro. Entonces, pero yo ocupo mucho el del reloj, pero dije, ya voy a hacer lo extremo. Ya ni siquiera es un reloj, porque el reloj en sí ya es redondo en un aspecto. No hay círculo. No hay círculo, así de frentón. Lo más masculino que voy a hacer sería esto. Aquí tengo, voy a hacerlo con la tríbula, voy a reducir a 5 porque en mis dedos tengo 5 dedos solamente. Entonces, la tríbula de 5. Pero esa visión es circular. Ve todos los aspectos, ve todo lo conectado. Esta es la visión lineal. Ve a uno y ve solo a mi dedo meñique, por así decirlo. Imaginemos que están todos de la misma altura. Ya. Ve solo a mi dedo meñique. Entonces ve a uno. Y aquí está la otra línea. Y entonces no se ve prácticamente nada. Eso es lo que pasa cuando ocupamos el masculino para ver. No ve nada. Y aquí y te toca alimentar, te dicen, hoy te toca alimentar a los 5. Y este dice, ¿a qué 5 si hay uno? No. Así que yo alimento a ese y cumplí mi misión. Y el potencial humano se reduce. Se reduce. Infinitamente. ¿Y qué pasa? Esto es muy lento porque de repente ya el primero se sacia. Y dice, sí me sacié y se va. Y tú dices, oh, diantres, quedaba otro. No lo había visto. Ya, pero esto se demoró media hora. Media hora. Media hora. No, que cada uno se demoró media hora y después llegaste al otro. Pero te demoraste todo eso en ineficiencia. Tampoco calculaste cuántos recursos eran acá. No los pudiste repartir adecuadamente porque de repente al primero le entregaste 10 y después te diste cuenta, oh, queda otro. Y chuta, ahí le veo que le entrego y quizá para el final, cuando llegue al final, no me quedan recursos. Porque no supe distribuir, pero si tengo la visión acá completa como onda, la onda que me recorre completamente, te das cuenta inmediatamente y para todo, entiendes todas las partes y todas las partes en sí entienden cómo conectarse también, entonces todo queda equitativo. Por eso es tan fundamental. Es fundamental. Y hagámosle caso a la palabra fundamental. Fundamentos, pilar. Es que por eso se llama fundamental, porque es la esencia. Sin los fundamentos no existe lo otro. Entonces son los pilares. Los pilares son femeninos. Los pilares de la existencia, al menos en esta dimensionalidad, femenino. No iba a construir pilares con masculino. Sociedades escasas. No, pero voy a hacer campañas políticas que solucionen la escasez. 2000 años, todavía la escasez existe. Y crece, y crece, y crece, y crece, y crece, y crece, y crece. ¿Por qué no mejor ves cómo funciona el universo y lo ocupas diferente? La naturaleza, la abeja. Exactamente. Entonces, cuando entiendes esos niveles de expresiones, puedes hacer entonces este parto del que hablábamos, este parto femenino, y tu sociedad crece. Y entonces al crecer es que se reprodujo. Y ahí también viene la vuelta de capacidad de entender esa sociedad también con los ciclos reproductores y que no vienen al azar. Porque como es un consciente colectivo de los 10 que hay ahí, volvemos a la tribu de los 10 en estas, ahora 10 hectáreas, porque creció al principio 5 hectáreas, ahora el radio es de 10 hectáreas, la esfera, como creció, se da cuenta que ahora va a venir nueva vida, viene un movimiento de nueva expansión. Porque antes, por ejemplo, con las 5 hectáreas, tenían lo necesario para esas 10 personas vivir, coexistir. No podían traer noción a esa sociedad algo más, porque se volvía insustentable. Porque no tenían la capacidad psíquica, emocional, mental, espiritual, cúpula de arquitectura femenina para poder contener a más personas. Porque si traían a 12, 13, empezaban a ir a quedar fuera de la cúpula y iban a empezar a aparecer factores externos que merman esa. Entonces, no caben.
Pero como hay conciencia, no creas de más porque no quieres crear exceso. Pero como ya evolucionaste y creciste exponencialmente, dicen, si queremos, esto es libre albedrío, pero si queremos, y mejor dicho, no es tanto como así es, sintonizas si es que realmente hace sentido traer otra vida. Por ejemplo, ¿dónde hace sentido? Oye, ¿sabes qué? Yo que era el que cultivaba la tierra, oye, ya tengo 80 años o 70 años. No me queda mucho más. Entonces, desde el femenino se sintonizaba, queremos un ser que nos ayude con el tema de la tierra, también se sintoniza. ¿Es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo también? Por ejemplo, en este caso de esta tribu, ¿ya? O de la sociedad o de la comunidad, también hay una dimensión sutil, arriba, por así decirlo, claro, de donde uno puede solicitar, pero también recibir orientación. Sí, porque son todos los planos simultáneos. Si somos físicos, somos materia, hay minerales, sí. Somos emociones, sí, esas dónde están, no, esas ya no las puedo tocar con la mano. El pensamiento tampoco. Y el espíritu menos. Entonces, pero puedo habitarlo, sí, porque yo soy espíritu, sí, o sea que yo soy esta expresión en múltiples cuerpos. Entonces, habiendo esta claridad de ello, crece, ahora 10 hectáreas, somos 10, oye, podemos plantar un poquito más, claro. podemos construir más y que fluya la energía adecuada entre los presentes, porque si, claro, si nos hacinamos, tampoco la energía empieza a fluir, porque cada espacio tiene su cantidad de energía que fluye, entonces necesitamos mantener esa armonía. Ahora creció y la comunidad en sí vuelve a sintonizarse y decir, ok, como somos un consciente colectivo, o sea, una gran inteligencia con inteligencias individuales, pero todo conectado desde el amor, desde la mente, del espíritu, desde la emoción, hay sistemas neuronales en los planos invisibles, como también se crean las conexiones en el plano físico, neuronal, biológica, la química de tu cuerpo está muy bien equilibrada. Buscan el llamar a reemplazar a este caso el yo que ya está viejito, que traigan a otra persona, pero que venga con los intereses de la tierra. Solicitamos a alguien, llamamos a alguien que sea muy tierra en los periodos de adecuados con esa sintonía. Entonces la persona, el ser que nazca, viene con su libre albedrío, por supuesto, viene con su creatividad al máximo, con toda la potencialidad que quiera experimentar, y también va a venir con las herramientas en el plano físico para poder aportar al entorno donde está. Entonces se va a mezclar su creatividad, su singularidad, la esencia de su ser única que venga, y va a mostrar y quizá traiga aspectos que yo solamente daba con el chuzo, y él viene como con una inteligencia de que dice, oye, de ahí arriba me traje unos planos y ahora te hago una máquina que trabaja con eso. Entonces tú me decías, oye, tú trabajabas 10 horas, que en realidad jamás sería así una sociedad coherente, trabajabas 5 horas, 4 horas, ahora cambia y podemos ver esta otra tecnología. Entonces cambia la forma en cómo viene, porque esta inteligencia evoluciona así, igual como nosotros hemos evolucionado en esta vida. Eso evoluciona, hemos de ver lo que somos, son un gran cuerpo que hemos creado y somos a la vez ¿cómo se diría? Las células de ese, literalmente, porque nosotros tenemos estas células adentro que nos mantienen vivos. Es replicar. Si es replicar, si no estoy hablando de nada traído de mundos intangibles, si ves cómo funciona el cuerpo humano y cómo estoy explicando esta sociedad, es exactamente lo mismo. Sería, por ejemplo, parte de porque nosotros mismos podemos haber sido solicitudes de este mundo antes de venir. Necesitamos mayor equilibrio. Necesitamos, no sé, más tanto. Sí. Y uno llegó respondiendo también a ciertas solicitudes, ya sea de forma consciente o inconsciente. Y otra cosa que me llega es que hay formas, es decir, hay formas conscientes, en este caso sería de concebir y de dar parto a un hijo, a una persona, a un ser acá en la Tierra. ¿Existe lo mismo entonces para las organizaciones? Y ahí me llega otro concepto, que es el tema del calendario biodinámico. Cuando hablaste de los ciclos de la misma naturaleza, hay momentos para sembrar, hay momentos para cosechar, y eso te lo dan las condiciones atmosféricas, te lo dan los planetas, te lo dan las estaciones. ¿Se podría aplicar lo mismo a la creación de estas tribus, de estas comunidades humanas conscientes? Claro, de hecho, a ver ahí, en la autoexploración me di cuenta que hay distintos niveles de fuerzas en las cuales podemos
de las cuales podemos hacer uso, por así decirlo. Voy a tratar de cómo lo conexionar eso, pero una es cuando te estás descubriendo como ser humano más potente de lo que nos enseñó nuestra cultura, que es bastante limitado, es un ser sometido, pasar a un ser que está abriendo su libertad. Te empiezas a dar cuenta, esto está en varias culturas expresado también, que te das cuenta que tenemos un cuerpo animal, tenemos hormonas, tenemos ciertos sistemas o condiciones que o nos condicionan o nos volvemos conscientes y trascendemos el condicionamiento. Entonces ponemos estas potencialidades a nuestro servicio, porque se habla así, podemos estar dominados por nuestra animalidad. Tenemos cuerpos animales. Claro. Si dejo que mis pasiones, mis hormonas y todo se me suba a la mente, y por ejemplo vienen los cambios astrales donde a los animales lo hacen entrar en celo, yo también voy a entrar en celo. Voy a entrar en esa necesidad de reproducirme porque caí en toda la animalidad de mi condición de existencia. Si yo aprendo a trascender mi animalidad, ok, ya no necesito reproducirme con los cambios lunares, con los cambios astronómicos. Y entonces ya me libré de un aspecto. Cuando te das cuenta que tus ciclos biológicos los vas observando y los vas comprendiendo y los vas trascendiendo, ya te das cuenta, oye, es que no necesito siempre hacer esto a la misma hora. Empiezo a sintonizar y en esa sintonización vienen evoluciones constantes. A veces te dan, oye, ahora siento que como menos y después menos y mi cuerpo me pide menos y siento que casi respiro y tengo energía, o tomo agua y tengo energía. Y después pasas a otro ciclo donde dices, oh, siento que estoy explorando el cuerpo físico, me estoy volviendo más corpulenta y que necesito tomar cierto tipo de alimentos que me dan energía y puedo explorar la animalidad rica de sentir que me impulso con las piernas y salto mucho, que tengo mucho equilibrio, fuerzas, que puedo subir un cerro, oh, qué maravilloso. Y así, ¿entiendes? Entonces, hay momentos en donde uno en el aprendizaje se va a dar cuenta que está todavía sujeto a las fuerzas del universo, pero también es a eso lo que te invita. O sea, primero van a ser, por así decirlo, tus maestros, después van a ser tus colegas, y después quizá ellos te llamen maestro a ti, entre comillas. No existe en realidad esta jerarquía en el universo, pero para que se entienda la historia. Eso que también está la astrología que te dice, oye, está este clima astrológico. Clima, claro. Parte de la atmósfera también. Atmósfera de energías que están dando vuelta. Sí, hay días que tienen energías muy ascendentes, que descienden de más neutras y energías para abajo. Ahora, si tú vibras, si aprendiste a trascenderte, aprendiste a trascender también estas fuerzas. Por lo tanto, puedes ir en un día que vaya con energía para abajo e igual elevarte tranquilamente. Y lo digo por experiencia personal. Claro. Se puede. O sea que... Sí, pues no es como que... Porque a veces uno puede tender de que estas condiciones están por encima del ser humano. Sí. Va a depender del nivel de conciencia que uno tenga. Eso está buenísimo. Sí. Por eso Cristo, Jesús te dice, puedes mover la montaña con solamente esta vibración, esta capacidad de creer, de crear tu estado. Puede ser Dios, puede ser la fuente misma, puede ser la luz misma, madre, padre del todo. No te dice, bueno, de hecho lo dice en la creación del primero se creó el reino, creo que era mineral, claro, luego vegetal, luego animal, luego los astros, al final al humano. Y después descansó, por un tema de jerarquías, de niveles de expresión. Entonces, si bien son tremendas fuerzas, no puede llegar a trascender estas fuerzas. Yo me he visto, o como experiencia personal, simplemente lo cuento para saber que cualquiera puede. O sea, no digo porque yo pude y soy mejor que todo, no, es para decir, oye, un humano puede, yo soy humano y llegué a estar en medio del cosmos con conciencia y no tengo una manera de explicarlo de aquí, sé cómo se llega, pero desde lo humano tú dices, si no hay tu mente no puede, mi pensamiento no tiene la capacidad de explicar esto, claro, pero viajas y no soy el único que estaba ahí.
estar en el cosmos, moverte libremente a través del tiempo, el espacio, ver fuera del tiempo, hay mucho, hay mucho, hay mucho. Hoy me llega una propuesta para el próximo video. Ajá. Ya. Hablar del hábitat, pero desde los elementales. Oh, interesante. Y cómo nosotros podemos relacionarnos con los elementales o recuperar el diálogo, porque en definitiva cuando están ahí, pero si nosotros los dejamos botados, por así decirlo, también eso genera una perturbación visible Sí. en el mundo exterior. ¿Cómo podríamos nosotros ir armonizando la relación con el hábitat a partir de los elementos? Muy interesante. Se va a quedar para otro video, pero el tip que puedo dar esencial, primero saber escuchar. Recuerdo mucho una vez que se supone que iba con gente muy conectada espiritual. Mientras iba en el viaje ya me di cuenta que eso no iba a suceder. Pero iban hablando mucho y muy fuerte. Y me empecé a dar cuenta la necesidad. Estaba conectado, así que veía como ella quería ser escuchada, ella quería ser escuchada. Veía muchos seres, iba con puros seres femeninos en el auto. Y estaban pegados en su ego. Si bien las había visto cada una como individuo en algunos momentos, conectar muy profundamente, iban en la idea. Y ni una se dio cuenta. En otro auto iba en otras partes más. Yo iba intoxicado del ruido energético que había en el lugar. Y cuando nos bajamos del lugar al lugar, ocurrió que las personas llegaron a... voy a ponerlo así, en el momento en que me bajé, fue, quiero escuchar al espacio. Lo primero es, quiero escuchar al espacio. Y me comunicaba desde un lugar muy del corazón porque de alguna manera le decía, es que vengo con toda esta bulla de acá y casi es tanta que me ensordece y no me puedo escuchar ni escucharte al todo. Entonces me bajo y puedo hacer tierra, porque como vamos también los vehículos, es otro tema, los vehículos con los neumáticos no te dejan hacer tierra, entonces complejiza más todavía, se carga más la energía y entonces crece más esta ansiedad. Es un tema de no estar conectado a tierra eléctricamente. Entonces me bajo, conecto a tierra y por un segundo, como fue el primero que me bajé, fue como sentí la expansión, claro, y me expando, pero de una manera, hago una onda como un cuenco, también abierto a recibir todo lo que venga de vuelta y lo percibo por un momento y el lugar era muy hermoso, pero de repente veo que detrás viene una ola de energía de estas personas, ruidos, pero era ruido ya energético, estaban en silencio, pero sentí la explosión de energía que tiraron a todo el espacio para evangelizar con la luz que traían. Una idea desde el ego, entonces uno mismo. Disculpa, pero lo que te dijiste es como... Porque me llega que, claro, muchas veces, en lo personal, uno llega así, llega pisoteando, ¿no? Así como con mucha fuerza a romper la calma. Sí. Que es justo lo que hablábamos al principio, que es lo que hablábamos todo este video, partir creando sociedades. Esa fue nuestra sociedad con el entorno. ¿Cómo fue nuestra sociedad? Ir con el falo. ¿Cómo partimos? Desde el masculino. Y desde el masculino, que es pasa el sable y corta todo, traemos el femenino. Ahí abrimos el femenino. Y eso es súper retorcido. Porque la primera vibra que plantaste es de que es muy ruidosa, es muy dolorosa. Sobre el dolor construimos espacios de supuesto amor. Y yo miro ahí un poco aterrado, ¿no? Porque veo esto se va a hundir y no quiero estar ahí. El tema, esto fue por porfía mía. Esto también es, ¿cuál es mi lección ahí? Mi lección ahí. Yo ya vi que estaba empezando a dejar de compartir con las personas porque si no se entendía hasta el principio, me cansa mucho, me consume mucha energía estar en sociedades incoherentes porque consumen mucha energía. Como no se pueden, una sociedad
que no se construye desde mi perspectiva, desde lo que entendí en esto que me contaron, que es lo que compartí en esta arquitectura, no está retroalimentada porque no está cercana a la frecuencia amor. Yo sé que la frecuencia amor es la frecuencia más eficiente del universo. Eficiente. Retroalimenta la energía, crece. Crece y autosustentable. Por eso dije, por eso en un momento dije, oye, después de tanto creció y se expandió y puede seguir creciendo y ahí pueden venir otras vidas. Y entre paréntesis, cuando llega otra vida, es súper sintonizado. Se sintonizan las 10 personas de la tribu y hay alguna mujer que dice, uy, yo siento que el ser está parado acá y va a canalizarse a través de mí. Y esa es la mujer entonces que sintoniza con la persona que va a sintonizar también, que también se va a sentir llamado, y ellos que va a ser su pareja obviamente en ese momento, que se sienten sincrónicos, armónicos y gestan la vida. Pero esos niños que nacen también no ese es el papá y la mamá. Como es el consciente colectivo, son hijos del consciente colectivo y que no son hijos de propiedad. Es una célula más que nacen, entonces no es visto como no hay propiedad, es parte de la... Claro. Pero ya que tú lo mencionaste, es como que también diferenciar de que lo colectivo, la comunidad, no es el Estado. Porque el Estado es como algo sumamente, así como... Es una idea. Es una idea y muy agresiva. La comunidad es, como se está planteando acá, es lo colectivo, pero desde un punto de vista armónico. Es un suceso biológico. Lo más cercano que podríamos llamarle es un suceso biológico psíquico. Yeah. Y como es masculino, esta parte es el masculino. El pensamiento híbrido es el masculino. Como vemos desde el masculino lo que puede hacer es pensar desde el masculino, proponer soluciones desde el masculino, y por eso es que crea todas estas reglas, porque como no puede ver, tiene que estar mirando todo en base a reglas, o regla 1, regla 2, regla 3, por eso tenemos las leyes, 1, 2, 3, 4, 5, leyes. Y muchas leyes que ni se cumplen. Exactamente, pero las necesita porque él no puede verlas todas en simultaneidad porque no siente, no tiene esta capacidad perceptiva que es la esfera de conciencia que te permite ver esto intrínsecamente. Por eso es que los seres que están realmente conectados no tienen leyes porque no tiene sentido. Claro, porque las leyes están... Te las entrega el mundo, te las entrega la naturaleza. Exactamente, si el universo solo plasma energía y la arquitectura que tiene le da formas, la maneja. Esa es la ley. Sí, no está ahí como te imaginas, no sé, pues esta idea del dios barbón ahí, hombre, y ahí como, ¿qué ley hice? A ver, pero para crear esto, ¿qué es ley? Para que no vayan contra ninguna de las leyes que puse en los mandamientos, que puse en esto, déjame leer. Es completamente ineficiente la burocracia que existe acá, es precisamente por eso, porque los sistemas son lineales, no tiene esta simultaneidad. Entonces, ineficiente. Es altamente ineficiente. Entonces, la única manera de que cambiemos es hacer este tránsito de conciencia. Empezar a incluir el femenino, que es sentirme, verme, ver mis emociones. Si siento una emoción, es para atenderla. Si entender cómo se forman mis pensamientos, qué es el plano mental, qué son los pensamientos, qué son las emociones, qué es un cuerpo, qué es la energía, qué es mi estar vivo, y no desde una respuesta, si respondo estar vivo es esto, eso es pensamiento. Por ejemplo, el pensamiento puede decirte la vida es 542 y ese es el punto final, esa es mi respuesta, y si tú le crees, quedas ahí resuelto. Eso no te dice nada, pero un pensamiento con otro se puede asociar y darte un argumento, y si tú lo crees, te basas en eso. El sentir te conectas a otro plano que es también femenino y otro plano que también es femenino, que son ondas en suceso, informaciones infinitas dentro de informaciones infinitas, y te conectas a una red infinita. Entonces, por así decirlo, te conectas a una mente infinita, que lo útil de estar allí es que luego tú dices con tu parte finita, quiero explorar esta parte finita del infinito, y ahí te seteas en esa frecuencia para explorar un aspecto finito del infinito, y ese es nuestro juego. Jugar
singularidad, porque por eso viene el masculino. El masculino sería como la punta del tocadisco. Aquí está el tocadisco con todas las pistas, con todas las canciones, con todo esto. Y tú dices, quiero esta pista para que se manifieste en la realidad. Y le pones eso allí y la extraes de ese femenino, te toca la melodía que tú quieres y la saca por ahí por el sistema y tú la oyes. Entonces, cuando entiendes que es esta infinidad, explorándola desde un aspecto y exploras acá y exploras este otro tema y exploras allá, te vas llenando y va ocurriendo un proceso de transformación. Pero si el humano sigue empeñado en ser esta función de humano que es un tipo, una chiquilla, que se va a adoctrinar, que le meten contenido a la fuerza y que después la empujan y le dicen, tú tienes que ser el contenido que te metimos, vamos a seguir en estas comunidades. Es muy transgresor. Absolutamente. Porque es fálico, si es fálico, es, ven aquí, ven a mi sociedad, te entrego cosas, te falifico, te lleno de... Listo, está lleno de falos, salga, está listo. Aprobado. Y entonces después le dice, bueno, y si agarras poder con esto, lánzale falos a los demás y con eso voy a estar arriba. Y si te va mal, te van a meter más falos a ti, problema tuyo. Falo va todo. Falo a todos, sí, falo a todos. Con eso me aseguro de que o eres víctima o eres victimario de todos los demás. Y los elementales viven en este otro mundo. Sí. Sí, están en esta... Es que para hablar, para comunicarnos, necesitas el principio de la comunicación. Emisor, mensaje, receptor. Nosotros conocemos emisor. Solo emisor. Ni siquiera conocemos el mensaje. No, es porque el mensaje ya tiene cuerpo. Estamos perdiendo como perderte... El 50% de la vida. El 50% de la vida. Y más, inclusive. Sí. Es una locura. Es una locura. Por eso es que hay tanta carencia, porque hay carencia de todo. Claro. Mientras no vivamos desde el femenino primero, carencia. Partimos desde el masculino. Si el masculino es un espermio, es uno solo. Llega uno y tienes un espacio infinito, oíste, vas a proveer de a uno. ¿Qué te conviene? ¿Ser la habitación completa para proveer de espacio o ser este único dedo para proveer de espacio a la habitación? ¿Entiendes? No, es ridículo que ocupe el dedo. Superior. Claro, el espacio de la habitación es infinito. El dedo me sirve para recorrer la habitación. Es muy útil para eso. Mira, puedo navegar en este espacio y maravilloso. Eso funciona. Ahí sí, hace mucho sentido. Pero no le pidas al dedo que contenga todos los muebles que tengo acá ni todo. No, porque no es capaz de eso. Ya, bacán. Vamos. Te propongo que sigamos la conversación partiendo del reino elemental, porque si hay una palabra que me quedó grabada, me hizo entendimiento, es decir, me produjo como un cambio internamente, fue la palabra fundamental. O sea, que hay fundamentos. Y que esos fundamentos son la base para edificar cualquier cosa. Sí. Entonces, me llegó la palabra elemental porque siento que eso es elemental. Es elemental. Muy interesante. Sí. Bueno, nos vemos ahí en este video y vamos a continuar. Elemental.